En la sala de juntas, mi jefe dijo, no tienes poder. Mi firma digital ya sellaba todo. Sé que muchos de los que pasáis por aquí cargáis con historias en silencio, esas que se quedan atascadas en la garganta durante años. Hoy quiero compartir una historia sobre el valor invisible y sobre cómo, a veces, el silencio no es debilidad, sino estrategia. Antes de empezar, te invito de corazón a que te suscribas al canal y dejes tu like. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros significa poder seguir contando estas verdades. Gracias por estar ahí. Siempre he pensado que las oficinas modernas están diseñadas para que te sientas pequeña. Todo es cristal, acero y espacios abiertos donde no hay lugar para esconderse, pero sí muchos lugares para ser ignorada. Mi escritorio estaba situado estratégicamente en una esquina, justo detrás de una gran planta artificial de hojas polvorientas que nadie limpiaba nunca. Desde allí, tenía una vista panorámica de todo el departamento de operaciones y, lo más importante, de la pecera de cristal que era el despacho de Roberto. Roberto no era un mal hombre, o al menos eso me decía a mí misma al principio. Era el tipo de jefe que se cree un líder inspirador porque ha leído 2 libros de autoayuda y usa palabras en inglés innecesarias en cada frase. Feedback, brainstorming, ASAP. Era ruidoso, carismático y tenía esa habilidad innata de llenar una habitación con su ego, desplazando el aire que los demás necesitábamos para respirar. Yo, en cambio, era el engranaje silencioso. Llevaba 7 años en la empresa, una consultora logística mediana que había crecido más rápido de lo que su estructura permitía. Cuando entré, éramos 5 personas en un sótano húmedo. Yo configuré los servidores, redacté los primeros contratos con proveedores y organicé el sistema de facturación. Roberto ponía la cara y las sonrisas en las comidas de negocios. Yo ponía el orden en el caos que él dejaba a su paso. Esa mañana de jueves, el ambiente en la oficina era eléctrico, pero de esa electricidad estática que te pone los pelos de punta y te avisa de que va a caer una tormenta. Estábamos en proceso de fusión con una multinacional, Grupo Arista. Para Roberto, esto significaba el éxito absoluto, un cheque con muchos ceros, un puesto directivo asegurado y la validación de que era el genio que creía ser. Para mí, significaba noches sin dormir revisando miles de líneas de código legal y auditorías financieras. Llegué a la oficina a las 7:30, como siempre. Me gusta ese momento de silencio antes de que lleguen los demás, cuando solo se escucha el zumbido de la nevera en la cocina y el tráfico lejano de la ciudad despertando. Me preparé un café solo, amargo, en mi taza blanca de siempre. Me senté y abrí mi portátil. La luz azul de la pantalla iluminó mi cara cansada. Tenía 38 años, pero esa mañana me sentía de 50. A las 9 llegó Roberto. Entró como un huracán, hablando por el móvil con los auriculares puestos, riéndose a carcajadas de algo que decía la otra persona. Ni siquiera me miró al pasar por mi lado, aunque yo era la única persona en la sala. Se metió en su despacho y cerró la puerta de cristal. Media hora después, recibí un mensaje interno en mi pantalla: Laura, ven a mi despacho, trae el informe de viabilidad. Azapa, suspiré. Mi nombre es Laura, pero él a veces lo pronunciaba como si fuera un trámite, una herramienta más de su escritorio, como grapadora o impresora. Me levanté, alicé mi falda gris, siempre vestía colores neutros, otra forma de invisibilidad, y cogí la carpeta con el informe que me había llevado 3 fines de semana completar. Entré en su despacho. Olía a colonia fuerte y a café de cápsula cara. Roberto estaba sentado con los pies sobre la mesa, recostado en su silla ergonómica de 1000 euros. Frente a él estaba Carlos, el nuevo director comercial que habían contratado hacía 6 meses para darle una imagen fresca a la empresa. Carlos era una versión más joven y agresiva de Roberto. Siéntate, Lau, dijo Roberto, señalando una silla baja frente a ellos. Odiaba que me llamara Lau. Me senté,
colocando la carpeta sobre mis rodillas. Aquí está el informe de viabilidad para la fusión con Arista, dije, extendiéndole el documento. He marcado en rojo las cláusulas de riesgo sobre la propiedad intelectual del software que desarrollamos el año pasado. Si no tenemos cuidado, al firmar la cesión total, perdemos los derechos de explotación y, Roberto levantó una mano, interrumpiéndome. Ni siquiera cogió la carpeta. Sí, los detalles técnicos. Eso está muy bien, pero lo que queremos hablar contigo es de la reunión de esta tarde. La reunión de la tarde, la firma del preacuerdo, el momento culminante. Claro, dije, sintiendo un leve cosquilleo de ansiedad en el estómago. Tengo todo preparado. Los tokens digitales, las actas notariales, los certificados de vigencia. Carlos soltó una risita breve y miró a Roberto. Roberto sonrió con esa condescendencia que reservaba para los niños y los empleados que consideraba de soporte. Verás, Laura, dijo Roberto, inclinándose hacia adelante y bajando los pies de la mesa para simular seriedad. Esta reunión con la gente de Arista es muy delicada, es política pura. Necesitamos proyectar fuerza, dinamismo, futuro. Hizo una pausa dramática. Sabía lo que venía, llevaba años viéndolo venir, pero nunca dolía menos. Hemos pensado que es mejor que tú no entres en la sala de juntas, soltó. El silencio que siguió fue denso. Escuché el zumbido del aire acondicionado. Sentí como la sangre se me retiraba de la cara. ¿Perdón?, pregunté, con la voz apenas un hilo. Roberto, yo he redactado el 90% de la documentación. Conozco cada cifra, cada pasivo laboral. Si preguntan por la integración de sistemas, soy la única que sabe cómo funciona. Lo sabemos, intervino Carlos, con su voz suave y falsa, y tu trabajo es impecable, de verdad. Eres una hormiguita trabajadora, pero en esa mesa se van a sentar tiburones. No queremos aburrirlos con detalles técnicos o pegas legales. Roberto y yo llevaremos la voz cantante. Tú quédate fuera, en tu sitio, atenta al teléfono por si necesitamos algún dato concreto. Pero, intenté protestar, apretando la carpeta contra mi pecho como un escudo. La firma digital. Se necesita la validación del apoderado técnico para cerrar el protocolo de seguridad antes de la transferencia de activos. Eso se hace en el momento. Roberto se pasó la mano por el pelo, impaciente. Eso, no te preocupes, ya nos apañaremos. Además, no es solo apretar un botón, seguro que podemos hacerlo nosotros o te llamamos un segundo para que entres, lo hagas y salgas. No hace falta que estés en toda la reunión poniendo caras largas cada vez que hablemos de proyecciones financieras. Poniendo caras largas. Así llamaba él a mi preocupación real por la solvencia de la empresa. Así llamaba él a mi intento de proteger lo que habíamos construido. Roberto, dije, intentando mantener la compostura, aunque sentía que los ojos me ardían. Creo que es un error. Mi presencia allí garantiza que, Laura, por favor, me cortó secamente. Su tono cambió. Ya no era el jefe coleguilla, era el dueño. No es una negociación, es una orden. Quédate en tu escritorio, prepara el café por si lo piden, y asegúrate de que la impresora tenga tóner. No queremos fallos logísticos. Eso es lo tuyo. No, la logística. Se levantó, dando por terminada la conversación. Carlos me miró con una mezcla de lástima y burla. Me levanté despacio, mis piernas pesaban toneladas. Salí del despacho con la carpeta aún en las manos, sintiendo como mi dignidad se quedaba tirada en aquella alfombra gris. Volví a mi sitio detrás de la planta polvorienta. Me senté y miré la pantalla negra de mi ordenador. Hormiguita trabajadora, apretar un botón. Durante años, Roberto había delegado en mí todas las gestiones administrativas y legales que le aburrían. Hace 4 años, cuando cambiamos los estatutos de la sociedad para adaptarnos a la normativa digital, él bufó y me dijo, Laura, encárgate tú de todo este rollo de certificados y firmas electrónicas. Ponme a mí de administrador. Claro,
pero gestiona tú los accesos, que yo siempre pierdo las contraseñas. Lo que Roberto había olvidado, o quizás nunca se molestó en entender porque no leía lo que firmaba, era cómo habíamos configurado la estructura de apoderamiento digital en el registro mercantil para las operaciones de alto nivel. Él pensaba que él era el único con el poder. Pensaba que yo era solo la secretaria con un ordenador caro. Miré el reloj. Faltaban 4 horas para la reunión. Abrí el cajón de mi escritorio bajo llave. Allí, en una pequeña caja de terciopelo azul que nadie había visto nunca, estaba el token criptográfico de seguridad nivel 3, la llave maestra de la empresa. Roberto quería que me quedara fuera, quería que fuera invisible. Mis manos temblaron ligeramente al tocar el dispositivo frío y metálico. Muy bien, Roberto, susurré para mí misma, mientras una lágrima de rabia solitaria caía sobre mi teclado. Si no entro en la sala, nadie entra en el sistema. Pero no iba a ser tan sencillo como bloquearlo. Eso sería un berrinche. Y yo no hago berrinches. Yo hago estrategias. Tenía 4 horas para preparar el escenario. Si ellos querían jugar a los tiburones, iban a descubrir que el océano es mucho más profundo y oscuro de lo que parece desde la superficie. Empecé a teclear. No estaba trabajando en el informe. Estaba reescribiendo el guión de la tarde. Las horas siguientes pasaron con una lentitud viscosa, como si el tiempo se hubiera solidificado alrededor de mi escritorio, mientras el resto de la oficina seguía con su rutina, teléfonos sonando, teclados repiqueteando, risas lejanas en la zona de café. Yo me dediqué a construir mi defensa. No hice nada ilegal, no borré archivos, no cambié contraseñas por insultos, ni instalé ningún virus. Eso es lo que haría alguien impulsivo y rencoroso. Yo simplemente apliqué el reglamento. Accedí al panel de administración del servidor central, busqué la sección de protocolos de seguridad para fusiones y adquisiciones, un apartado que yo misma había redactado 3 años atrás bajo la supervisión de los abogados de la empresa, y que Roberto firmó sin leer mientras comía un sándwich de pastrami. Había una cláusula específica, la 4.2, barrio, para cualquier transferencia de activos digitales superior a 500,000 euros, se requiere la validación biométrica y criptográfica del apoderado técnico en tiempo real. El sistema estaba configurado en modo laxo por defecto, para facilitar el día a día. Con un par de clics, cambié la configuración a modo estricto cumplimiento normativo total. El sistema parpadeó una vez en verde y guardó los cambios. A partir de ese momento, el ordenador de Roberto era inútil para la operación que quería realizar, a menos que se introdujera mi token físico en su puerto USB y yo pusiera mi huella dactilar. Me comí un sándwich de pavo frente a la pantalla, sintiendo como el token en mi bolsillo pesaba más que un ladrillo. Era una sensación extraña, tener el control absoluto y, al mismo tiempo, sentirme totalmente desechable. A las 3:30 llegaron los de Arista. Eran 4 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes oscuros impecables, maletines de piel y ese aire intimidante de quienes están acostumbrados a comprar empresas como quien compra pan. Roberto salió a recibirlos con su mejor sonrisa de vendedor de enciclopedias. «Bienvenidos, bienvenidos», exclamó, estrechando manos con vigor excesivo. «Pasad, por favor, tenemos la sala de juntas preparada. Hoy es un gran día». Desde mi esquina detrás de la planta, vi cómo desfilaban hacia la pecera. Carlos iba detrás, cerrando la comitiva como un perro pastor. Ninguno miró hacia mi dirección. Yo era parte del mobiliario. Era la extensión de la sala de juntas. Lo descolgué. «Dime, Roberto». «Laura», su voz sonaba tensa, aunque intentaba disimular. «Tráenos agua y café, rápido. Se nos ha olvidado pedirlo al catering». Cerré los ojos un segundo. «Tráenos agua, ni un por favor». «Voy enseguida», dije. Fui a la cocina. Preparé una bandeja con jarras de agua, vasos y el termo de café. Me alisé la falda otra vez,
respiré hondo y caminé hacia la sala. Entré. El aire allí dentro estaba viciado por la tensión y las colonias caras. Roberto interrumpió su discurso al verme entrar. Aquí está, dijo, señalándome vagamente. Dejadlo ahí en el centro. Serví el agua en silencio, mientras colocaba un vaso frente al CEO de Arista, un hombre canoso de mirada gélida. Este me miró un segundo. Gracias, murmuró. Fue la única palabra amable que recibí en toda la tarde. Roberto ni me miró. Estaba ocupado conectando su portátil al proyector para iniciar el proceso de firma digital. Bien, como veis, nuestra infraestructura es sólida, decía Roberto. Ahora procederemos a la validación del contrato marco a través de nuestra plataforma segura. Es cuestión de un clic. Tecnología punta. Salí de la sala y cerré la puerta de cristal tras de mí. Mi corazón latía desbocado. Cuestión de un clic. Pensé. Volví a mi escritorio, pero no me senté. Me quedé de pie, observando a través de las hojas de plástico de mi planta. Vi a Roberto sentarse frente a su ordenador. Vi cómo tecleaba su contraseña. Vi cómo sonreía a los inversores mientras el sistema cargaba. En mi pantalla apareció una alerta silenciosa: intento de acceso nivel 5 detectado. Esperando segunda validación. Roberto frunció el ceño. Hizo clic de nuevo, y otra vez. Su sonrisa empezó a vacilar. Carlos se inclinó sobre su hombro y señaló algo en la pantalla. Roberto negó con la cabeza y tecleó con más fuerza, como si golpear las teclas pudiera asustar al software para que funcionara. El CEO de Arista miró su reloj, un Rolex dorado que brillaba bajo las luces fluorescentes. Hizo un comentario a su compañera. La atmósfera en la pecera cambió. Dejó de ser una reunión de negocios y se convirtió en una sala de espera de urgencias. Roberto se estaba poniendo rojo. Lo veía sudar. Se aflojó el nudo de la corbata. Se levantó. Pidió disculpas con un gesto exagerado y salió de la sala de juntas caminando rápido hacia mi escritorio. Intentó parecer calmado, pero sus ojos estaban inyectados en pánico. Laura, susurró al llegar a mi lado, asegurándose de que los de la pecera no le oyeran. ¿Qué pasa con el sistema? No me deja firmar. Dice algo de autorización pendiente. Le miré con mi mejor cara de hormiguita trabajadora. ¿Te sale algún código de error? Pregunté inocentemente. No sé. Sale una ventana roja. Laura, arréglalo. Están esperando. Tengo a 5 millones de euros sentados ahí dentro y parezco un idiota que no sabe usar un ordenador. A ver, déjame comprobarlo desde aquí, dije, sentándome despacio. Abrí una consola de comandos llena de líneas de texto que sabía que él no entendía. El sistema funciona perfectamente, Roberto. La red está operativa. Entonces, ¿por qué no me deja firmar? Siseó, golpeando levemente mi mesa con el puño. Haz algo. Reinicia el servidor. Lo que sea. No puedo reiniciar el servidor en mitad de una operación. Perderíamos los datos, expliqué con calma pedagógica. El sistema te está pidiendo la validación del protocolo de seguridad. ¿Qué protocolo?, preguntó, desesperado, mirando hacia la sala de juntas donde los inversores empezaban a cuchichear entre ellos. El protocolo de seguridad para activos de alto valor. La cláusula 4.2. Barrio de los estatutos digitales, respondí suavemente. Requiere la firma del apoderado técnico. Roberto se quedó en blanco. ¿El apoderado técnico? ¿Quién narices es ese? ¿El informático externo? Llámalo ahora mismo. Le sostuve la mirada. El silencio duró 3 segundos eternos. No, Roberto, el apoderado técnico soy yo. Tú me nombraste en 2019 para no tener que venir a la oficina en agosto a firmar las nóminas. ¿Recuerdas? Su cara fue un poema. La comprensión se abrió paso lentamente a través de su arrogancia. Recordó el documento notarial. Recordó haberme dicho firma tú todo eso. Tú, balbuceó. Sir, llora, y el sistema está en modo estricto porque es una fusión internacional. Sin mi firma digital,
ese contrato es solo un PDF muy bonito, no se puede ejecutar la transferencia de propiedad. Roberto miró hacia la sala de juntas. Carlos le hacía gestos desesperados desde el otro lado del cristal, señalando al CEO de Arista que ya estaba guardando su tablet en el maletín, con cara de aburrimiento. Roberto volvió a mirarme. Esta vez no había condescendencia, había miedo. Vale, dijo, intentando recuperar el mando. Pues entra un momento, entra, pon la huella o lo que sea, y sal, rápido. Di que ha sido un fallo técnico. Me recosté en mi silla, cruzando las manos sobre mi regazo. Lo siento, Roberto, pero no puedo entrar. ¿Cómo que no puedes? Su voz subió una octava. Me diste una orden directa esta mañana. Me dijiste que bajo ningún concepto entrara en esa sala, que me quedara en mi escritorio, que mi presencia no era adecuada para el nivel de la reunión. Laura, no me jodas, gritó en un susurro. Es una emergencia. Olvídate de lo que dije. No puedo olvidarlo, y tampoco puedo violar el protocolo de seguridad. Si entro ahora sin estar convocada oficialmente en el acta de la reunión, la auditoría podría anular la firma por conflicto de intereses. Tú quisiste que yo fuera invisible, Roberto, y los invisibles no tienen huella dactilar. El color abandonó su rostro por completo. ¿Qué quieres?, preguntó, dándose cuenta por fin de que esto no era un fallo técnico, sino un jaque mate. No quiero nada, Roberto, solo estoy cumpliendo tus órdenes. Quédate fuera, eso estoy haciendo. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió. Carlos asomó la cabeza, pálido como la cera. Roberto, el señor Arista dice que si en 5 minutos no firmamos, se va. Tiene un vuelo a Londres y dice que no hacen negocios con empresas que tienen problemas de fontanería digital. Roberto me miró. Estaba acorralado entre su ego y su ambición. Tenía 5 minutos para decidir si tragarse su orgullo o perder el negocio de su vida. Yo acaricié el token en mi bolsillo. Estaba caliente. Laura, por favor, dijo Roberto. Fue la primera vez en 7 años que le oí suplicar. Entra y firma. Negué con la cabeza lentamente. No voy a entrar como la chica que arregla el ordenador, Roberto. Si entro ahí con mi token, entro como lo que soy, la apoderada técnica y directora de operaciones en funciones. Y eso significa que me siento en la mesa, y que me presentas como tal. Roberto apretó los dientes tanto que creí oírlos crujir. Miró a Carlos, miró al suelo, miró el reloj. Quedaban 4 minutos. El sonido de la respiración de Roberto era lo único que se escuchaba en ese rincón de la oficina. Era una respiración entrecortada, nasal, la de alguien que está corriendo una maratón sin mover los pies. Me miró, y en sus ojos sexta pasar todas las fases del duelo en 3 segundos, la negación, la ira y, finalmente, una aceptación amarga y rencorosa. Está bien, dijo, escupiendo las palabras como si fueran veneno. Hazlo, entra, siéntate, pero salva esto. No sonreí, no era el momento de sonreír. Sonreír habría delatado que esto era algo personal, y yo necesitaba que pareciera estrictamente profesional. Me levanté despacio, sin la urgencia que él demandaba. Saqué la pequeña caja de terciopelo azul de mi cajón, la abrí y extraje el token USB. Brillaba bajo la luz fluorescente como una pequeña joya tecnológica. Caminé hacia la sala de juntas. Roberto iba un paso por delante de mí, intentando recomponer su figura, alisándose la chaqueta, pasándose la mano por el pelo sudado. Antes de abrir la puerta de cristal, se detuvo un segundo, forzó una sonrisa de anuncio de dentífrico y empujó el manillar. Entramos. La atmósfera dentro de la pecera era irrespirable. Los 4 ejecutivos de Arista ya estaban de pie, recogiendo sus cosas. El CEO, el señor Arista, tenía el maletín cerrado sobre la mesa y miraba su reloj con una expresión de absoluto desdén. Carlos, el director comercial, estaba en una esquina, pálido, fingiendo revisar unos papeles que le temblaban en las manos. Señores, por favor,
Un momento, dijo Roberto, alzando la voz con una jovialidad falsa que sonó estridente. Ha sido un pequeño malentendido de seguridad. Ya está solucionado. El señor Arista levantó la vista, escéptico. Roberto, mi tiempo es dinero, y tu sistema informático parece de la edad de piedra. Si no podéis gestionar una firma, dudo que podáis gestionar nuestra logística en el sur de Europa. No es un fallo del sistema, señor Arista, intervine yo. Mi voz sonó clara, tranquila, cortando el aire denso de la sala. Todos se giraron hacia mí. Era la primera vez que la chica del agua hablaba. Roberto se tensó, temiendo lo que yo fuera a decir. Se apresuró a hablar antes que yo, cumpliendo a regañadientes su parte del trato, aunque le quemara en la lengua. Era, Sir, ella es Laura. Nuestra. Hizo una pausa infinitesimal, tragando saliva. Directora de operaciones y apoderada técnica de la compañía. Ella tiene la llave de seguridad final. El título flotó en el aire. Vi a Carlos abrir los ojos como platos desde su esquina. El señor Arista me miró. Ya no me miraba como a la secretaria que trae el café. Me escaneó con una curiosidad nueva, evaluando mi postura, mi calma, la pequeña pieza de hardware que sostenía en la mano. ¿Apoderada técnica?, preguntó Arista, arqueando una ceja. Pensé que Roberto llevaba toda la gestión. Avancé hacia la mesa. No pedí permiso. Aparté suavemente la silla que estaba vacía justo enfrente de él. La silla que Roberto había evitado que yo ocupara, y me senté. Coloqué el token sobre la mesa de caoba. Roberto es la visión estratégica, dije, diplomática pero firme. Pero los protocolos de seguridad de nivel 3 para activos superiores a €500,000 requieren una validación independiente. Es una medida de protección para nuestros inversores. El sistema bloqueó la firma de Roberto porque detectó que intentaban cerrar la operación sin la doble autenticación presencial. Mentí a medias. El sistema lo había hecho porque yo lo configuré así, pero la explicación sonaba a música celestial para los oídos de un inversor paranoico. Convertí la incompetencia de Roberto en una característica de seguridad premium. El rostro del señor Arista cambió. La irritación dio paso al interés. Se volvió a sentar, soltando el maletín. Interesante, murmuró. O sea, que vuestro sistema es tan seguro que ni el propio CEO puede saltárselo. Exacto, respondí, conectando el token al puerto USB del portátil de Roberto, que seguía con la pantalla de error en rojo. Nadie mueve €1 en esta empresa sin que haya 2 pares de ojos validándolo. Es nuestra garantía de solvencia. Roberto estaba de pie a mi lado, rígido como una estatua. Estaba siendo salvado y humillado al mismo tiempo. Estaba viendo cómo yo tomaba el control de su reunión, de su ordenador y de su narrativa. La pantalla del portátil parpadeó. El software reconoció el dispositivo. Token detectado. Solicitando huella dactilar del apoderado. Puse mi dedo índice sobre el lector biométrico. El silencio en la sala era absoluto. Sentía las miradas de todos clavadas en mi mano. Un pitido suave, una luz verde, acceso concedido, validando transacción. En la pantalla gigante proyectada en la pared, las barras de progreso se llenaron rápidamente. Contrato firmado, transferencia de activos, completada. Me giré hacia el señor Arista y le ofrecí una sonrisa leve, profesional. Todo listo, señor. La fusión es oficial. Sus activos están seguros. El señor Arista asintió lentamente, luego hizo algo que no esperaba. Ignoró a Roberto, que estaba esperando el aplauso o el apretón de manos, y se dirigió directamente a mí. Eficiencia y seguridad. Me gusta. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Laura, ¿verdad? Vamos a necesitar a alguien que coordine la integración de los sistemas con nuestra central en Londres. No quiero chapuzas. Quiero que tú supervises ese proceso personalmente. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de victoria. Será un placer, dije, tomando la tarjeta. Roberto intervino rápidamente, intentando recuperar su protagonismo,
poniéndose delante de mí como para taparme. Por supuesto, Laura y yo trabajaremos codo con codo, como siempre. Todo el equipo está a su disposición, ¿verdad? Laura me miró con una advertencia en los ojos. No te pases. Yo cerré el portátil, desconecté mi token y lo volví a guardar en la caja de terciopelo con un chasquido suave pero audible. Claro, Roberto, la logística es lo mío. La reunión terminó 5 minutos después. Hubo apretones de manos, sonrisas forzadas de Carlos y promesas de cenas futuras. Cuando los de Arista salieron por la puerta, acompañados servicialmente por Carlos, la sala de juntas se quedó en un silencio sepulcral. Solo quedábamos Roberto y yo. El aire acondicionado zumbaba. La pantalla del proyector seguía encendida mostrando el mensaje de éxito en letras verdes gigantes, una ironía brillante en medio de la tensión. Roberto se aflojó la corbata del todo, caminó hasta la ventana que daba a la oficina general y miró hacia afuera, dándome la espalda. Veía a los empleados trabajando, ajenos a la guerra fría que acababa de ocurrir en la pecera. ¿Te has divertido? Dijo sin girarse. Su voz era baja, cargada de una rabia fría. Directora de operaciones. Bonito título te has inventado. Me levanté, recogiendo mis cosas. No es un invento, Roberto. Es la función que llevo haciendo 5 años, aunque en mi nómina ponga asistente administrativa. Hoy solo le hemos puesto nombre delante de los clientes. Deberías estarme agradecido. He salvado tu bono de fin de año. Se giró bruscamente. Su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas. ¿Agradecido? Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Me has extorsionado, Laura. Has secuestrado mi empresa en mi propia cara. ¿Crees que soy estúpido? Sé que cambiaste la configuración de seguridad hoy mismo. Sé que lo hiciste a propósito. Lo hice porque me dijiste que no tenía poder, repliqué, manteniendo la calma, aunque el corazón me latía en la garganta. Me dijiste que me quedara fuera, que era invisible. Solo te demostré que la invisibilidad tiene sus ventajas. Nadie te ve venir hasta que ya es demasiado tarde. Roberto soltó una risa seca, incrédula. Se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos con fuerza. Parecía agotado, envejecido 10 años en una hora. Muy bien, muy lista. Has ganado esta ronda. Tienes tu minuto de gloria con Arista, pero te olvidas de una cosa, Laura. Bajó la voz, acercándose a mi oído. Arista se va a Londres mañana, pero tú te quedas aquí, conmigo, y yo sigo siendo el CEO. Sigo siendo el que firma las nóminas. Se apartó y me miró con una sonrisa cruel. Mañana quiero una auditoría completa de tus accesos. Voy a revocar ese apoderamiento, y vas a volver a tu esquina detrás de la planta. Y créeme, voy a hacer que te arrepientas de cada segundo que has pasado sentada en esa silla. Me quedé quieta. Sus amenazas ya no tenían el mismo efecto. Antes me habrían hecho temblar. Ahora, con la tarjeta del señor Arista en mi bolsillo y el conocimiento de lo que acababa de lograr, solo sentía lástima por él. Roberto no entendía nada. Creía que esto se trataba de una lucha de poder en su pequeña pecera, pero no se daba cuenta de que el océano acababa de entrar en la habitación. Haz lo que tengas que hacer, Roberto, dije, caminando hacia la puerta. Pero recuerda que ahora Arista sabe mi nombre, y saben quién tiene la llave. Salí de la sala de juntas. Al cruzar el umbral, sentí que las piernas me flaqueaban un poco por la descarga de adrenalina. Volví a mi escritorio, a mi rincón detrás de la planta polvorienta. Mis compañeros seguían tecleando. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Me senté. Mi pantalla seguía negra. Roberto se quedó en su despacho, mirando al vacío. Sabía que la represalia llegaría. Roberto era vengativo. El lunes sería un infierno. Probablemente intentaría despedirme o degradarme a traer cafés de verdad. Pero mientras acariciaba el borde de la tarjeta de visita del señor Arista, supe que esta historia no iba a terminar con mi despido. Había abierto una puerta que Roberto ya no podía cerrar.
Lo que no imaginaba era lo rápido que los acontecimientos se precipitarían esa misma noche, cuando mi teléfono personal sonó a las 10 de la noche con un número desconocido con prefijo del Reino Unido. El teléfono vibró sobre la mesita de noche, rompiendo el silencio de mi apartamento. Eran las 10:15 de la noche. En la pantalla parpadeaba un número largo, con prefijo 44, Reino Unido. Dudé un segundo antes de contestar. Podía ser un error, o podía ser la confirmación de que me había metido en un lío demasiado grande. Me senté en el borde de la cama, aún con la ropa de trabajo puesta, y deslicé el dedo. Sí, Laura, soy Julián Arista. Disculpa la hora. Mi corazón dio un vuelco. El CEO del grupo que acababa de comprar nuestra empresa me estaba llamando a mi móvil personal. Señor Arista, balbuceé, tratando de sonar despierta y profesional. No se preocupe, dígame. Hubo una pausa breve al otro lado. Oí el sonido de un coche en movimiento de fondo. Voy camino al aeropuerto. Mira, seré breve. Llevo 30 años en este negocio y tengo un sexto sentido para detectar dos cosas: el talento desperdiciado y el humo. Hoy en tu oficina he visto mucho de las dos cosas. Me quedé callada, apretando el teléfono. Tu jefe, Roberto, es un buen relaciones públicas. Vende bien, pero cuando el sistema falló, el único pulso que no tembló en esa sala fue el tuyo. Y me he tomado la libertad de revisar los metadatos de los informes que nos enviasteis el mes pasado. Curioso, todos tienen tu firma digital en las propiedades del archivo, aunque los firme él. Sentí un escalofrío. Me había investigado en el trayecto del hotel al aeropuerto. Roberto es el director general, señor. Yo solo le doy soporte, dije, manteniendo la cautela. Déjate de corporativismos, Laura, me cortó, pero su tono no era duro, sino práctico. Vamos a integrar vuestra operativa con la nuestra en Londres. Va a ser un proceso brutal. Necesito a alguien que sepa dónde están los cadáveres enterrados en vuestro servidor. Y, sinceramente, no creo que Roberto sepa ni encender la cafetera. Tragué saliva. ¿Qué me está proponiendo? No quiero que Roberto toque la integración técnica. Lo quiero fuera de los sistemas críticos. A partir del lunes, quiero que tú lideres el equipo de transición. Reportarás directamente a Micto en Londres. Tu sueldo se ajustará a tu responsabilidad real, no a tu título de asistente. Mañana a primera hora enviaré un memorándum a la junta directiva informando del cambio de estructura. Roberto no se lo va a tomar bien, dije, con una sinceridad que me sorprendió. Roberto hará lo que yo diga, porque acabo de comprar su juguete. Buenas noches, Laura. Colgó. Me quedé mirando el móvil en la oscuridad. No grité de alegría, no salté sobre la cama. Simplemente, solté el aire que llevaba conteniendo 7 años. Me quité los zapatos, me fui a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Me sentía ligera, como si me hubieran quitado una armadura oxidada de encima. El fin de semana fue extraño, una calma tensa antes de la batalla final. Sabía que el lunes Roberto intentaría golpearme antes de leer cualquier correo de Londres. Su ego no le permitiría esperar. Llegué el lunes a las 8. Mi tarjeta de acceso funcionó. Primera buena señal. Caminé hacia mi escritorio. La planta de plástico seguía allí, acumulando polvo. A las 9:30, Roberto entró. No saludó. Iba directo a su despacho, pero se detuvo. Dio media vuelta y vino hacia mí. Traía un sobre blanco en la mano. A mi despacho. Ahora, dijo. Su voz era gélida. Me levanté. No cogí ninguna carpeta. No la necesitaba. Entré en la pecera y él cerró la puerta con un golpe seco. No se sentó. Se quedó de pie, al otro lado de la mesa, empujando el sobre blanco hacia mí por la superficie de cristal. Es tu carta de despido disciplinario, dijo sin rodeos. Motivo: insubordinación grave y manipulación no autorizada de sistemas de seguridad. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir de mi edificio. Seguridad te acompañará a la puerta. Miré el sobre, no lo toqué. ¿Has mirado tu correo esta mañana?
Roberto? Pregunté suavemente. Él frunció el ceño, confundido por mi falta de reacción. No me cambies de tema. Estás despedida. Firma el recibí y vete. No puedo firmar eso, Roberto, porque tú ya no tienes autoridad para despedirme. Su cara se puso roja. ¿Qué dices? Soy el CEO de esta maldita empresa. Yo te contraté y yo te echo. Tú eres el CEO comercial de la filial española, corregí. Pero desde las 8 de la mañana de hoy, hora de Londres, el Departamento de Operaciones y Tecnología ha sido segregado de la dirección local. Ha llegado un comunicado del grupo Arista. Roberto se quedó paralizado. Su mirada saltó de mi cara a la pantalla de su ordenador, que estaba bloqueada. Mientes. Míralo, dije, señalando el monitor. Roberto se sentó bruscamente y tecleó su contraseña con dedos torpes. Abrió su bandeja de entrada. Vi el reflejo de la pantalla en sus gafas. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente leyendo el asunto del primer correo, marcado con la etiqueta de alta prioridad corporativo. Asunto, reestructuración operativa, nombramiento, dirección de integración. El silencio en el despacho se hizo espeso, pesado. Leí en su cara cómo se desmoronaba su pequeña tiranía. Arista había sido quirúrgico. No había despedido a Roberto. Eso habría sido caro y escandaloso. Simplemente, le había vaciado de contenido. Le había dejado el cargo, el despacho y las cenas de negocios, pero le había quitado las llaves del motor, y me las había dado a mí. Roberto leyó el correo 2 veces. Luego, levantó la vista. Ya no había furia, había una derrota absoluta, la de quien se da cuenta de que ha estado jugando a las damas mientras su oponente jugaba al ajedrez. Tura, murmuró, tú sabías esto. Hablé con el señor Arista el viernes, admití. Necesitan a alguien que sepa cómo funciona la empresa de verdad, Roberto. No solo cómo venderla. Él se recostó en su silla ergonómica de 1000 euros, que de repente parecía quedarle grande. Miró el sobre blanco con mi despido, que seguía sobre la mesa entre nosotros. Con un movimiento lento, casi doloroso, lo cogió, lo arrugó en una bola y lo tiró a la papelera. Vete a trabajar, dijo, sin mirarme. Su voz sonaba hueca. Gracias, Roberto, respondí. Salí del despacho. Carlos, el director comercial, me vio salir. Debió notar algo en mi cara, o quizás ya había visto el memorándum, porque me saludó con un movimiento de cabeza respetuoso, casi temeroso. Volví a mi rincón, pero no me senté. Miré la planta artificial que me había servido de trinchera durante años. Estaba gris de polvo. La agarré por el tallo de plástico y la arrastré fuera de mi camino, llevándola hasta un rincón muerto junto a la fotocopiadora. Luego volví a mi mesa. Ahora tenía vista directa a toda la oficina. Ya no había nada que me tapara. Roberto no salió de su despacho en todo el día. A media mañana, recibí mi primer correo oficial desde Londres con las instrucciones para la migración de datos. Empecé a trabajar, no con miedo, ni con resentimiento, sino con la eficacia tranquila de quien sabe lo que hace. Pasaron los meses. La integración fue dura, trabajé más horas que nunca, pero cada hora era mía. Roberto se fue apagando poco a poco. Se convirtió en una figura decorativa que paseaba por la oficina firmando papeles irrelevantes hasta que, un año después, negoció una salida pactada y se marchó a otra empresa a vender humo a otra gente. El día que Roberto se fue, vino a despedirse. Se paró frente a mi mesa, que ya no estaba en la esquina, sino en un despacho propio y me tendió la mano. Buena suerte, Laura, dijo. Le estreché la mano. Su apretón era flojo. Suerte a ti también, Roberto. Nunca le guardé rencor. En el fondo, le debía algo. Su subestimación fue lo que me obligó a blindarme, a aprender cada rincón del sistema, a volverme indispensable. Si él hubiera sido un buen jefe, quizás yo seguiría siendo una empleada cómoda y mediocre. Su arrogancia fue mi escuela. Hoy, cuando entro en la sala de juntas, ya no llevo jarras de agua, llevo mi portátil y mi token de seguridad.
Y cuando alguien nuevo entra y me pregunta quién soy, no necesito que nadie me presente. Mi firma está en cada proceso que mantiene viva a esta empresa. Aprendí que el poder no es quien grita más fuerte en la reunión, ni quien tiene el despacho más grande. El poder real es tener la llave que, si tú no la giras, nada se mueve. Y esa llave, a veces, la tiene la persona invisible sentada detrás de una planta de plástico. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.